Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Yanis Varoufakis, profesor y exministro de Finanzas de Grecia, además de fundador de Diem25, el movimiento por la democracia en Europa. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Bueno, gracias por invitarme, Glenn. Es un placer charlar contigo y a veces resulta bastante útil para el público, aunque no necesariamente para nosotros. Bueno, tenía muchas ganas de conocer tu opinión sobre este memorando de entendimiento. Creo que, para la mayoría de las personas que analizaron la guerra con honestidad, quedó claro que los estadounidenses estaban perdiendo esa guerra. Y supongo que eso quedará reflejado en este memorando. Pero estos 14 puntos, incluso para mí, van un poco más allá de lo que esperaba. No puedo imaginar que esto llegue a aplicarse, porque va a ser demasiado difícil, teniendo en cuenta la magnitud de la derrota aquí. Pero quería preguntarte, ¿cómo lo interpretas tú? Porque esto no solo ha sido un golpe para Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿No resulta curioso que lo llamen el Tratado de Versalles? Porque, en cierto modo, es una especie de inversión dialéctica del Tratado original de Versalles. Haría sonrojar incluso a alguien como Hegel que el autoproclamado vencedor, Estados Unidos, esté dispuesto a poner hasta 300.000 millones para reconstruir a sus víctimas. Así que, como decíamos, no veo al Congreso aprobando algo así. Hay demasiados obstáculos. No confundamos este memorando con un acuerdo cerrado. Estamos a años luz de que una cuenta bancaria iraní vea un solo dólar procedente de los estadounidenses. Creo que los iraníes lo saben. Pero simbólicamente es enormemente importante que se haya firmado este memorando de entendimiento. Es una declaración de una victoria inequívoca para Irán, y no diría una derrota, pero sí una especie de rendición temporal. Una rendición temporal en el plano diplomático por parte de la administración Trump. Es algo profundamente importante para la región, ya sabes, en Oriente Medio, o más bien en lo que deberíamos llamar Asia Occidental, porque básicamente los estados del Consejo del Golfo se han quedado por su cuenta. Los acuerdos de Abraham, que Donald Trump había impulsado con gran éxito durante su primer mandato. Ahora toda la lógica de incorporar a los estados árabes dentro del diseño estadounidense, donde Israel desempeñaba un papel clave en los países de Asia Occidental y el norte de África, eso se ha acabado. Se ha acabado. Los acuerdos de Abraham están ahora completamente paralizados, al menos en lo que respecta a su planteamiento original. Los europeos han quedado fuera de una forma espectacular. Nunca Europa había sido tan irrelevante en acontecimientos tan trascendentales en todo el mundo. Y bueno, al final, tenemos posiblemente la primera ruptura seria en la relación oficial entre Estados Unidos e Israel. Netanyahu tiene la capacidad de hacer fracasar este acuerdo, pero al mismo tiempo, esa capacidad y el hecho de que esté ejerciendo ese poder están por primera vez provocando una ruptura entre el establishment israelí y el Partido Republicano. Así que todos estos son acontecimientos realmente importantes, que creo que son actuales, que tienen peso y que son independientes de si este memorando de entendimiento llega o no a convertirse en un tratado, cosa que, como decías antes, me cuesta mucho creer que ocurra. I find it hard to believe that it will be. Sí, bueno, también tengo la impresión de que Estados Unidos, o al menos uno de los beneficios para los estadounidenses, es que están ganando algo de tiempo para volver a llevar petróleo al mercado. De hecho, cuando le preguntaron a Trump por este memorando de entendimiento, él hizo referencia a que solo les quedaban 4 semanas de petróleo, así que había que hacerlo. Pero eso no es lo mismo que decir que se va a aplicar. Para mí,
This is quite powerful language. I mean, it will certainly reshape some of the discourse and politics of both Israel as well as the United States. Well, theater should not be underestimated. Theater is very important. Bueno, el teatro no debe subestimarse. El teatro es muy importante, lo ha sido en los asuntos humanos desde el principio, desde hace unos 5,000 años. Ese acto teatral en concreto de, digamos, J.D. Vance, el lenguaje que utilizó, fue en esencia una declaración de que su sector del movimiento MAGA. Recordemos que hay dos facciones dentro del movimiento MAGA. Una, la que está dominada por la propia familia de Trump, muy vinculada a los israelíes en todos los sentidos, inmobiliario, inteligencia artificial, todo tipo de negocios. Y la otra, la parte del movimiento MAGA, que es muy escéptica respecto a la forma en que Israel dicta la política en Washington, D.C. Pues bien, el lenguaje de J.D. Vance ahora, tras este memorando de entendimiento entre Trump y el presidente de Irán, es una declaración de que la parte del movimiento MAGA más crítica con Israel está empezando a imponerse. Es un momento de "ya te lo dije". ¿Qué fue lo que Vance y su facción del movimiento MAGA le dijeron a la administración que ahora se está confirmando? Pues mira, si estás completamente en el bolsillo de Netanyahu, Netanyahu te va a llevar a un callejón sin salida. Te va a conducir a un punto muerto. Y ese fue el punto muerto en el que se encontró Trump cuando empezó a bombardear Irán, cuando inició la guerra contra Irán, y ahora intenta dar marcha atrás. No tenía otra alternativa, porque, ya sabes, el movimiento MAGA en general lo está pasando realmente mal. Me refiero a los de clase obrera, Glenn, los que lo llevaron al poder. Y simplemente no llegan a fin de mes por el precio de la gasolina en las estaciones de servicio de Estados Unidos. Algunos de sus votantes se beneficiaron enormemente. Los que habían invertido en inteligencia artificial y los que viven del negocio del fracking de petróleo y gas en la cuenca del Pérmico, en Nuevo México y en Texas. Pero la gran mayoría de sus votantes, los que necesita en noviembre, en las elecciones de mitad de mandato, para seguir siendo relevante y no convertirse en un presidente sin poder, los intereses de esa gente, su propia posibilidad de sobrevivir políticamente, le obligaron a ponerse del lado de J.D. Vance, en contra de Rubio, en contra de la CIA y en contra de quienes están completamente compinchados, como su yerno, con Israel. Así que todo eso es enormemente significativo. ¿Cuál dirías que es el punto más difícil de aplicar de todos estos? Porque había muchos. Para empezar, había que suspender todas las hostilidades, y eso incluía al Líbano, muy concreto, y menciono el Líbano, no Gaza. Pero claro, eso es más complicado por todo el tema del Consejo de Paz aprobado en la ONU. Así que bueno, tienes el asunto del Líbano. Luego está el hecho de que habría que desvincular a los israelíes. Levantar el bloqueo estadounidense a Irán quizás sería más fácil. Ahora bien, pagar $300,000 millones para reparar, básicamente, lo que Estados Unidos destruyó en Irán, eso, por muchas razones, podría ser complicado. Pero eliminar todas las sanciones, no imponer nuevas sanciones a Irán, y además, decir que Irán no puede cobrar una tasa en el estrecho de Hormuz durante los primeros 60 días, cuando antes no existía ninguna tasa. En fin, ¿qué crees tú que es posible y qué no lo es en esta lista? Bueno, me pediste que señalara el punto de ese catálogo que tiene menos probabilidades de aplicarse. Y creo que cualquier transferencia de dinero desde Estados Unidos a cuentas bancarias iraníes, ese será el más complicado, porque el Congreso tiene bastante control sobre eso. Y los demócratas, junto con los neoconservadores, entre los republicanos, los demócratas y los republicanos pro-israelíes van a bloquear los fondos. Y a Trump le resultará muy difícil avanzar en esa dirección, la de transferir realmente el dinero, la de desbloquearlo. No se trata de que Estados Unidos le dé a Irán su propio dinero. Para empezar, el primer punto en la agenda sobre los dólares iraníes es permitir que Irán tenga acceso a sus propios dólares, que llevan congelados
ya desde hace décadas. Eso va a ser muy difícil para Trump, sobre todo teniendo en cuenta que en 2015, cuando Obama cerró su acuerdo con Irán, con los europeos totalmente entusiasmados con ese pacto, como recordarás, Donald Trump se volvió loco, se puso absolutamente furioso. Y lo único en lo que se centraba era en decir, les vais a devolver su dinero, ¿cómo os atrevéis? Así que, ya sabes, puedo imaginar ahora mismo los anuncios de campaña que estarán preparando los demócratas y también los rivales republicanos de Trump dentro de su propio partido, mostrándolo como un fraude, como alguien que incumple su palabra. Y, sinceramente, haciendo cosas mucho peores en el comercio global de lo que él mismo acusaba a Obama de hacer cuando devolvió los ahorros o los activos de Irán a Irán. Por eso creo que eso es lo más difícil. En cuanto al Líbano, creo que, Irán logró una victoria diplomática impresionante frente a Estados Unidos, especialmente frente a Israel, pero también frente a los opositores de Hezbollah dentro del Parlamento libanés. Al dejar claro que un alto el fuego en el Líbano, el fin de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del sur del país forman una parte muy importante y sustancial del primer punto del memorando de entendimiento. En esencia, Hezbollah, con la ayuda y el respaldo de Irán, ha obtenido una gran victoria. Porque seamos sinceros, los libaneses han sido bombardeados por Israel desde tiempos inmemoriales. Y Hezbollah nació precisamente a raíz de una de esas invasiones, la de 1982. Antes de eso, Hezbollah no existía. Fue la invasión despiadada y sangrienta del sur del Líbano en 1982 la que creó a Hezbollah. Y por supuesto Irán se aprovechó de eso. Irán no creó a Hezbollah, se aprovechó del surgimiento de un movimiento de resistencia entre la población chií del Líbano, los apoyó y consiguió, sin mucho esfuerzo, un aliado importante en el país. Y ahora ese aliado, que hasta hace, un año, 2 años, se suponía que Israel había eliminado, ha vuelto. Y no solo ha vuelto, sino que ahora es el garante de la paz y, del fin de las hostilidades. Gracias a la intervención iraní junto con los estadounidenses, el garante de la paz para los libaneses. Así que eso es un gran éxito, tanto para Irán como para Hezbollah. Y eso no se lo puede quitar el Congreso. Pero la transferencia de dinero a las cuentas bancarias iraníes sí se puede detener. La pregunta es, ¿van los iraníes, va el gobierno iraní, a montar un escándalo cuando el dinero se retrase y no llegue a sus cuentas? ¿O son lo bastante realistas como para entender que fue una victoria simbólica, que ese compromiso de transferir sus propios fondos de vuelta a Irán estaba en el memorando de entendimiento, que les dio mucha legitimidad en la región y dentro del propio país, y que serían muy reacios a romper este tipo de acuerdo con Washington, D.C.? Sí, no, creo que es un buen punto, porque realmente pienso que el enfoque estadounidense será mantener a los iraníes en vilo. Es decir, dirán algo como, no podemos liberar esos fondos por culpa del Congreso. Pero si Irán obtiene algo de todo esto, por ejemplo, que Estados Unidos empiece a distanciarse de Israel o le presione para que cese parte de sus hostilidades, ¿qué interés tendría Irán en tirarlo todo por la borda, en lugar de aferrarse a lo poco que consigue, esperando que con el tiempo los estadounidenses vayan cediendo un poco más y más hasta que no quede nada? Al menos, eso es lo que, ya sabes, suelen hacer. Pero será interesante ver cómo responden los iraníes, porque como decías, desecharlo todo también sería, un desperdicio. Pero en cuanto a la región, antes mencionabas a los estados del Golfo. Es decir, la relación de Estados Unidos con los estados del Golfo es bastante importante para el país. Es una región clave para el transporte, para la energía y sostiene el sistema del petrodólar. Entonces, ¿cómo ves que esta situación puede afectar las relaciones de Estados Unidos con los estados del Golfo?
Porque incluso si, como decías, el memorando no llega a convertirse en un acuerdo o no se aplica, sin duda esto marca una nueva posición de Estados Unidos en el mundo. Quiero decir, si tú estuvieras en los estados del Golfo, ¿confiarías todo en la apuesta americana si ya no parece ser el caballo ganador? Claro, todo esto es un poco especulativo, porque no hemos visto algo así antes. Pero ¿cómo podrían verse afectadas esas relaciones? How might relations be impacted? Well, for the Gulf states, this Versailles deal Bueno, is a relief. para los estados del Golfo, este acuerdo de Versalles es un alivio mezclado con un miedo y una angustia existenciales. Se vieron atrapados en el fuego cruzado de una guerra que no querían. Y claro, en ese contexto, se dieron cuenta de que haber puesto todas sus esperanzas bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y haber permitido que su territorio fuera utilizado por ese país fue un error estratégico. Está claro que ahora lo entienden. Y este memorando, en realidad, no resuelve su situación. Solo pone de relieve lo permanente de sus problemas y de sus preocupaciones. Los guardianes de la revolución de Irán siguen envalentonados. Son capaces de amenazar el estrecho de Hormuz y de cerrarlo en cualquier momento. Ahora, de hecho, se les ha permitido cobrar tasas. No las llamarán tasas, claro. Ya sabemos, esto es información que tuve anoche, que unos 30 buques cruzaron el estrecho de Hormuz y se les cobró un coste de seguro. Los iraníes lo llaman coste de seguro, y eso está dentro de los límites de este memorando de entendimiento. Así que, como puedes imaginar, los estados del Golfo ven que esto ya es algo permanente. Y además, el uso de misiles y drones que son muy baratos de producir, Irán puede fabricarlos en grandes cantidades. Scantiamba static shister shodni ni thosre elite producer empthas extremating bri. Or Israeli weaponry that firstly is extremely expensive. It's they cost 100 times more. Ya sabes, cuestan 100 veces más por libra de material que los drones y misiles de ataque iraníes, y no se pueden producir ni suministrar en cantidades similares. Así que bueno, no tengo ninguna duda de que los 6 estados del Consejo del Golfo se van a tomar esto muy en serio. Ahora bien, el hecho es que, y creo que este es un punto muy importante, no deberíamos meter a todos esos estados del Golfo en el mismo saco. Hay diferencias muy significativas en su forma de ver las cosas. Por ejemplo, Qatar y Omán tienden a buscar la desescalada con Irán. Siempre han intentado acomodarse con Irán, con la República Islámica. Luego están los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen una postura de confrontación con Irán. Están totalmente volcados en su complicidad con Israel, en su alianza con Israel. Y se han quedado bastante descolgados, porque Arabia Saudí, que es, por supuesto, el aliado más importante dentro del Golfo, lo ha sido desde 2019. ¿Recuerdas cuando Irán, con sus aliados hutíes, lanzó un ataque masivo contra las refinerías y las instalaciones petroleras en Arabia Saudí? Desde entonces los saudíes se dieron cuenta de que necesitaban encontrar algún tipo de entendimiento con Irán, y utilizando a China como intermediario, establecieron una distensión con Irán. Algo muy distinto de la postura de Abu Dhabi y Dubái, o de los Emiratos Árabes Unidos. Ya estamos viendo que el compromiso de los saudíes con la compra de armamento estadounidense ha disminuido en las últimas semanas. Ya se están firmando y negociando pactos con Irán, con Francia y con Canadá. Me da la impresión de que estos estados del Golfo están buscando fuentes alternativas de armamento fuera de Estados Unidos. Aún así, Estados Unidos seguirá siendo el eje central de la economía política de esos países, porque en el fondo están conectados al sistema del petrodólar, que es una parte esencial del mecanismo que sostiene la hegemonía estadounidense en todo el mundo. Lo que quiero decir con esto es que desde mi punto de vista, y lo he pensado siempre, desde principios de los años 70, desde que Richard Nixon hizo saltar por los aires el sistema de Bretton Woods,
La hegemonía de Estados Unidos se basa en su capacidad para ampliar sus dos grandes déficits. Por un lado, el déficit comercial y por otro, el déficit presupuestario federal. Y lo hace en esencia haciendo que los capitalistas de otros países sean quienes los financien. Y los estados del Golfo fueron esenciales al reciclar sus propios excedentes en Estados Unidos, cubriendo y financiando los dos déficits del país. Así que en ese sentido, los estados del Golfo son de hecho vasallos de Estados Unidos. Y por eso pensaron que tenía sentido, que era algo evidente, del mismo modo que forman parte de un imperio del dólar y ganan mucho dinero gracias a ese imperio del dólar, siguen siendo vasallos dentro de ese imperio. Entonces, ¿qué problema va a convertirse también en vasallos dentro de una especie de OTAN ampliada? Es decir, en la paz de presencias militares estadounidenses en la región. ¿Qué les parece, seguro? Bueno, lo que ha hecho Irán ahora, con el cierre del estrecho de Hormuz y la demostración de su capacidad bajo un bombardeo intenso, furioso y letal por parte de Estados Unidos e Israel, seguir atacando Dubái, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrein y hacerlo de forma quirúrgica, apuntando a activos estadounidenses, a centros de datos. Recuerdo que Aramco fue golpeada con fuerza en Bahrein y en Arabia Saudí. Lanzaron 3.000 misiles y drones solo contra Dubái, y lo hicieron mientras estaban bajo ataque, algo que nadie más ha conseguido jamás. Ni siquiera los vietnamitas, durante la guerra de Vietnam, tenían la capacidad de responder mientras eran bombardeados por los B-52. Así que ahora, con este memorando de entendimiento que se ha firmado en Versalles y en Teherán, ¿qué pueden pensar de todo esto los estados del Golfo? What can these Gulf states make of it? The only conclusion they could draw. La única conclusión a la que pueden llegar es que fue un enorme error confiar en el paraguas de defensa estadounidense. Su modelo económico ha quedado gravemente debilitado, y ese modelo no se basa solo en los combustibles fósiles. También incluye el proceso de desvincularse de ellos. Así que recordemos que Dubái obtiene alrededor del 30% de su PIB del turismo, y eso se ha acabado. Es decir, ahora se dan cuenta de que Teherán puede pulsar un botón y acabar con todo eso. Será muy interesante ver cómo evoluciona esta situación. En mi opinión, va a haber una división. Los Emiratos Árabes Unidos se mantendrán mucho más cerca de Estados Unidos e Israel, mientras que Omán, Qatar y Bahrein se unirán a Arabia Saudí en la búsqueda, con la ayuda de Pekín, de China, de un acercamiento a Irán. Bueno, creo que muchos de ellos ya se están moviendo un poco en esa dirección. Es decir, los saudíes, ya sabes, no quieren ser un vasallo. Creo que muchos allí vieron, por ejemplo, el ascenso de China, esta nueva distribución internacional del poder, que les permite tener una política exterior más equilibrada, es decir, relacionarse con más de las grandes potencias. Así no dependerían de nadie, ni serían un vasallo, como dices. Pero claro, estos estados del Golfo tienen un papel importante en lo que tú llamas el imperio del dólar, que es un término muy acertado. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones más amplias? Porque todos esos productos petroquímicos se están canalizando hacia la inteligencia artificial, que es clave en la rivalidad con los chinos. ¿Y puede Estados Unidos permitirse ver cómo los estados del Golfo se alejan, en esencia? Quiero decir, ¿hasta qué punto es frágil el petrodólar? No deberíamos asumir que todo se va a desmoronar de la noche a la mañana solo por esto. Pero aún así, es un acontecimiento bastante significativo. Sí. Así es. Y bueno, llevo ya unas semanas diciendo que las alarmas sobre el miedo en Washington de que el imperio del dólar está siendo amenazado por la guerra en la que la administración Trump se embarcó de forma tan idiota, esas alarmas empezaron a sonar, al menos en mi cabeza, cuando Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció de repente que iba a conceder una línea de intercambio a través de su tesoro a los estados del Golfo. Y claro, eso no tendría ningún sentido si no se tiene en cuenta, si yo no tuviera en cuenta,
Esa idea de que la hegemonía del dólar se basa en reciclar los dólares de los demás. Y la razón por la que no tendría ningún sentido es porque, ya sabes, Scott Bessent, el tesorero estadounidense, está mucho más falto de recursos que los estados del Golfo. Tiene menos acceso a dólares que ellos. Entre todos, esos estados tienen algo así como 6,5, 7 billones de dólares en activos, efectivo y demás. Entonces, ¿para qué querrían una línea de intercambio de 20 o 40 mil millones? No la necesitan. Así que, ¿por qué la ofrece? Y mira, mi interpretación, Glenn, es que no estaba ofreciendo un rescate a los estados del Golfo para ayudarles en su momento de necesidad, cuando sus ingresos se están agotando por el cierre del estrecho de Hormuz o por el cierre de los aeropuertos, de los hoteles y todo lo demás. No, Scott Bessent estaba enviando una señal a los mercados financieros estadounidenses de que está ahí, dispuesto y preparado para apuntalar el imperio del dólar. Y voy a concluir este pequeño soliloquio mío diciendo que si uno mira los acuerdos que la administración Trump alcanzó con los estados del Golfo durante el último año y medio, desde que Trump fue investido por segunda vez, esos acuerdos preveían al menos 3,5 billones de dólares que fluirían desde los estados del Golfo hacia Estados Unidos. De ese dinero, al menos 2 billones serían para inversiones en inteligencia artificial en Estados Unidos, y otros 1,7 billones corresponderían a la compra de armas, sobre todo por parte de Arabia Saudí, pero también de los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo, procedentes de Estados Unidos. Verás, ese dinero se suponía que debía transferirse en un plazo de 18 meses. Estamos hablando de entre 3,5 y 3,7 billones de dólares, fundamentales para mantener en marcha los mercados monetarios estadounidenses y evitar que estalle su burbuja, la burbuja de la inteligencia artificial. Y ese dinero, en el momento en que empezó la guerra en Irán, en cuanto las bombas empezaron a caer sobre el pueblo iraní, y Irán respondió, ese dinero se esfumó. No hay manera de que los estados del Golfo envíen 3,7 billones de dólares a Estados Unidos cuando sus propios ingresos se han agotado. No es que les falten dólares. Como dije, tienen entre 6,5 y 7 billones. Así que no necesitaban el rescate. No necesitaban la línea de intercambio de Scott Bessent. La declaración de Scott Bessent sobre la emisión o la oferta de una línea de intercambio a los estados del Golfo no tenía nada que ver con rescatarlos. No la necesitaban. Era más bien una señal para los mercados financieros, tanto para los tenedores de bonos en Estados Unidos como para los especuladores en bolsa, de que el Tesoro estaba dispuesto a inyectar liquidez en los mercados monetarios para compensar el hecho de que debido a la guerra llegarían menos petrodólares desde los estados del Golfo a la ciudad de Nueva York. Bueno, esto por supuesto no va a tener impacto solo en Estados Unidos. Antes mencionabas que Europa había demostrado lo irrelevante que se había vuelto, y efectivamente estuvo bastante ausente. Me pareció un poco extraño ver a los líderes europeos decir que apoyaban plenamente la posición de Estados Unidos en esas negociaciones y en el memorando, aunque no sabían lo que contenía. Fue un poco como lo de los saudíes. Un comportamiento, ya sabes, propio de vasallos. Pero, ¿cómo les va a afectar? Porque, de nuevo, no fueron participantes directos, pero hay consecuencias más amplias que puedan afectar a Europa. Bueno, ya sabes, Europa está estancada. La crisis del coste de la vida está empeorando por lo que está ocurriendo. Pero en el fondo somos daño colateral, aunque hay algo más detrás de todo esto. ¿Has oído a Pete Hegseth, el, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunciar que va a hacer una revisión del compromiso militar de Estados Unidos con Europa?
Y básicamente, perdón, es mi hija que me llama, lo repito, básicamente lo que estaba diciendo es que Estados Unidos no va a retirarse formalmente de la OTAN ni nada por el estilo, ni va a cerrar sus bases, pero sí va a trasladar buena parte de su gasto militar desde Alemania, desde Bruselas, desde el Reino Unido hacia Asia Occidental o más probablemente hacia el Lejano Oriente. West Asia or more likely to the Far East. And, this is the dialectical twist here. Y bueno, aquí está el giro dialéctico. Esas restricciones que va a imponer a los europeos estarán legalmente basadas en acuerdos bilaterales sobre el uso de bases, que en esencia le permitirán decir algo así como: a menos que nos dejéis usar nuestras bases en Europa como queramos, sin ninguna de las limitaciones que vimos durante la Guerra del Golfo, porque hubo algunas restricciones, al menos en teoría, impuestas a Estados Unidos sobre el uso de las bases europeas. Pues eso, ahora bien, personalmente me da igual. So there is this. Now, personally, I don't give a damn. I would like to see all the American bases in Europe go. Me gustaría que todas las bases estadounidenses en Europa desaparecieran. Pero nuestro propio estamento en Europa no opina lo mismo. Ellos dependen, o creen que dependen, de Estados Unidos para la defensa de Europa, aunque en realidad dependen mucho más de las inyecciones de dinero en sus propias economías. La zona de Ramstein en Alemania, por ejemplo, depende por completo de la presencia del ejército estadounidense allí. Así que, en fin, la inseguridad en la mente de los líderes europeos se debe a su incapaz para entender que Estados Unidos y la OTAN nunca vendieron mente a Europa. The United States and NATO have never defended Europe. They have been detrimental in Han sido perjudiciales para los intereses de seguridad y defensa de la Unión Europea y de Europa en general. Ya sabes, esa incapacidad para entenderlo, o más bien, esa falta de voluntad para entenderlo. En muchos casos, su sueldo depende precisamente de no entenderlo, si me entiendes. Pero aún así, el hecho de que estuvieran completamente fuera de juego durante la guerra de Irán, la única vez que se les mencionó fue cuando Donald Trump les reprochó ser unos cobardes y no ayudarle, como si pudieran hacerlo. Ahora, con la revisión de Hegseth sobre el compromiso militar estadounidense con Europa, eso está generando mucha inquietud entre ellos. Pero claro, desde la perspectiva de la mayoría de los europeos, en realidad da igual. Somos vasallos de Estados Unidos. We are vassals to the United States. We have swapped one dependency for another. Hemos cambiado una dependencia por otra. Antes dependíamos del gas ruso barato. Ahora dependemos del gas natural, carísimo, procedente de la cuenca pérmica de Nuevo México y de Texas. No tenemos un plan energético, no tenemos una unión energética, no tenemos una respuesta europea a la pregunta de qué vamos a hacer. Vamos a integrarnos más en la esfera petrolera mundial, esa parte del mundo que, gracias a las políticas de Donald Trump, depende cada vez más de los combustibles fósiles. O vamos a convertirnos en estados que apuestan cada vez más por la energía solar y las renovables, que producen electricidad y sustituyen el motor de combustión interna por motores eléctricos. Así que no existe tal debate en Europa. Y la ausencia de ese debate, unida a la impotencia de Europa en cualquiera de los grandes escenarios de conflicto, ya sea Ucrania, Irán o Palestina, y a la incapacidad de nuestros líderes para salir de esa mentalidad atlantista, que ya no sirve para los fines actuales, ni siquiera desde una perspectiva conservadora de derechas. Si juntas todo eso, lo que obtienes es la imagen de una Europa como un pollo sin cabeza, corriendo de un lado a otro, desangrándose sin saber lo que le está pasando. Sí, bueno, creo que esa imagen resume bastante bien el estado de Europa. Pero me pregunto, la derrota humillante en Irán, eso podría tener malas consecuencias para los europeos, porque creo que Trump va a estar desesperado por conseguir una victoria. Es un poco como lo que pasó con la supuesta victoria en Venezuela, si es que se puede llamar victoria, que le dio ánimos para meterse en Irán. Tengo la sensación de que esa derrota humillante en Irán le va a crear la necesidad de lograr otro triunfo. Así que, ya sea apoderarse de Cuba o de Groenlandia, si es lo segundo,
Eso podría ser de nuevo un problema para los europeos. Vi a Marco Rubio hace no mucho hacer un comentario al respecto. Le preguntaron si reconocía que Groenlandia forma parte de Dinamarca, y su respuesta fue algo así como "por ahora" o algo parecido. Pero mi última pregunta, sin embargo, era sobre la otra gran guerra, la que me preocupa un poco más, porque tiene ese potencial de escalar muy rápido hasta convertirse, potencialmente, en una guerra nuclear, que es la guerra de Ucrania. ¿Cómo crees que la derrota en la guerra de Irán afectará a la guerra de Ucrania? Porque yo veo dos posibles caminos. Uno sería que, si los estadounidenses realmente quieren acabar con esa guerra, eso les liberaría mucha tensión. Podrían intentar conseguir una victoria poniendo fin a ese conflicto. Por otro lado, si el objetivo es más bien externalizar la guerra a los europeos y hacer que sean ellos quienes se desgasten para debilitar a Rusia, entonces también podría escalar por ese lado. Así que me preguntaba, ¿cómo ves tú la situación? ¿Crees que esto va a empeorar? O en general, ¿cómo crees que afectará a la guerra de Ucrania? Bueno, no me dedico a hacer predicciones, pero sí puedo comentar que la segunda opción que has mencionado, es decir, subcontratar como ya han hecho la guerra de Ucrania a los europeos, eso sería que los estadounidenses subcontratan, aunque no tanto la guerra en sí. No pueden subcontratar la guerra, porque los europeos no tienen capacidad de inteligencia. No pueden proporcionar al ejército ucraniano datos de satélite ni informes de la CIA. Simplemente no pueden hacerlo. Lo único que pueden hacer es comprar armas estadounidenses y enviarlas a Ucrania, que es lo que han estado haciendo. Así que no creo que los estadounidenses puedan subcontratar la guerra a los europeos, aunque los europeos no asumir esa carga. Simplemente no tienen la capacidad y tampoco tienen el dinero. Quiero decir, recordemos que hace poco pidieron prestados miles de millones en los mercados. ¿Cuánto fue? ¿90,000 millones? Creo que ese dinero ya se ha agotado y no creo que tengan capacidad para endeudarse más. Si miras el presupuesto de la Unión Europea, ya no puede permitírselo. Ahora mismo están regateando en Bruselas sobre el próximo presupuesto de 7 años de la Unión Europea y no consiguen cuadrar las cuentas, porque ahora están pagando las consecuencias. ¿Recuerdas el Next Generation EU, el fondo de recuperación, como todos lo llamamos? Aquel de unos 700 u 800 mil millones que se pidió prestado para repartirlo entre los oligarcas durante los últimos 2 o 3 años. Bueno, ya sabes, ese dinero ahora hay que devolverlo. Así que los europeos tendrán que encontrar ese dinero cada año para pagar los préstamos que pidieron para el fondo de recuperación. Y al mismo tiempo, ¿van a endeudarse más en nombre de Ucrania? Quiero decir, la fantasía de que Rusia va a pagar reparaciones, seguro que ya se ha desvanecido, incluso en la mente de personas tan irracionales como los líderes europeos. No pueden ser tan irracionales como para pensar que van a hacer que Putin pague. Así que lo saben. Por eso no creo que esta guerra pueda continuar mucho tiempo con los europeos al mando. Los estadounidenses seguirán dirigiéndola, como están haciendo, pero no tanto pagándola. Mi sospecha, y no es una predicción, Glenn, es solo una sospecha, es que en algún momento, cuando haya terminado con Irán, si es que realmente termina con Irán, y para salvar un poco la imagen, recordará lo que decía antes de tomar posesión, que podía acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas o algo así, en un solo día. En algún momento, pondrá sobre la mesa un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y les dirá a los europeos y a los ucranianos, o lo aceptáis o lo dejáis, y si lo rechazan se retirará de todo, cortará los informes, cortará el flujo de datos que se comparten con Ucrania. Esa es mi corazonada, pero no es más que eso, una corazonada. Bueno, podría haber hecho eso hace 1 año y medio, y no lo hizo. Pero, de nuevo, como dijo Trump,
si los europeos quieren comprar armas estadounidenses para luchar contra Rusia, a Estados Unidos le parece bien. Y eso fue, digamos, mi impresión, ¿no? Pensé que era un enfoque honesto, al menos. Es decir, Estados Unidos gana dinero, sus aliados se vuelven más dependientes y asumen la carga económica para debilitar a un adversario estadounidense. Así que, no desde un punto de vista moral, pero por lo demás, tiene sentido, supongo, si el objetivo es restaurar el imperio. Excepto que los europeos ya no pueden permitirse más armamento estadounidense para Ucrania. Se han quedado sin dinero. Se están quedando sin dinero y muy, muy rápido. Vale, pues ahora han publicado el informe en Político. Al parecer, la Unión Europea está profundamente dividida, porque muchos países quieren abrir una vía diplomática con los rusos, pero básicamente los franceses y los alemanes dicen que no. Y aunque hubiera conversaciones, no deberían estar dirigidas por la propia Unión Europea, sino por el Grupo E3, es decir, Francia, Alemania y el Reino Unido, que por cierto, tienen a los 3 líderes más impopulares de Europa. Pero dejando eso a un lado, ¿por qué no quieren poner fin a todo esto? Acaban de ver esa derrota humillante en Irán. Pueden ver, o al menos espero que puedan ver, hacia dónde va esto en Ucrania. Entonces, ¿por qué seguir adelante? Dos razones, en mi opinión. Dos razones. Primero, Francia y Alemania no tienen un modelo de crecimiento. En 2019, recordemos el Pacto Verde, se suponía que iba a ser el motor del crecimiento europeo. Ursula von der Leyen, con el apoyo de Alemania y de Francia, iba a gastar 1 billón de euros en el Pacto Verde. De ese billón, se gastaron 29.000 millones. Eso se fue por la ventana. Simplemente murió. Además, con la desaparición de los verdes alemanes del Parlamento y el auge de la derecha, el Pacto Verde murió. Así que la única fuente de crecimiento que les queda a Alemania y a Francia es la industria armamentística. Y la guerra en Ucrania es esencial para convencer, teniendo en cuenta la presión fiscal de sus gobiernos y el hecho de que ni Alemania ni Francia tienen gobiernos fuertes. Quiero decir, Friedrich Merz, el canciller alemán, ni siquiera consigue que lo respeten dentro de su propio gabinete, y mucho menos en el resto del país. Emmanuel Macron es un presidente en funciones, sin poder real. Así que, ya sabes, no tienen fuerza política dentro de sus países. Y lo único que pueden hacer para mantener una apariencia de inversión, de dinero entrando en las empresas, sobre todo en la industria manufacturera, es recurrir al armamento, aviones Rafale, tanques de Rheinmetall, misiles y munición. Pero para eso necesitan convencer a una opinión pública muy escéptica de que esos recursos que son muy escasos y que a menudo hay que desviar del gasto social, de la sanidad, la educación o las infraestructuras hacia Rheinmetall o Dassault para fabricar armas son esenciales porque, bueno, tenemos una guerra justo a las puertas de casa. Essential because we have a war in our backyard, so they need that war to continue. They need Russians and Ukrainians to be done. Así que necesitan que esa guerra continúe. Necesitan que rusos y ucranianos sigan muriendo. Necesitan, ya sabes, que los precios de la energía estén por las nubes para mantener lo que es en realidad un modelo de crecimiento bastante patético. Esa es una razón. La segunda es esta. Imagina que Merz y Macron tuvieran una especie de revelación, que se juntaran y dijeran, venga, tenemos que poner fin a esta guerra horrible en Ucrania, y que presentaran un plan de paz, que pensaran llevar a Moscú. ¿Qué pasaría? Te lo diré, los países bálticos se pondrían a temblar de inmediato. Y también Finlandia, porque este gobierno finlandés se ha ido completamente por las ramas. Se han convertido en auténticos belicistas. Lo mismo podría pasar con Polonia. Puede que Tusk también lo vetara. Y lo vetarán esos países por una sola razón. Porque esos gobiernos, sobre todo los estados bálticos, han aprendido en los últimos 20 años más o menos que la forma de tener más peso del que realmente tienen en la Unión Europea es manteniendo la tensión entre la OTAN y Rusia. Así que Macron y Merz, especialmente Macron, al que conozco personalmente, a Merz no lo conozco,
Él es lo bastante inteligente, un táctico hábil, como para saber que cualquier propuesta de acuerdo de paz con Putin que ponga sobre la mesa va a ser humillada por los estados bálticos y Finlandia, y quizá también por otros como Polonia o incluso Suecia, que dirán, no, déjalo, ya lo hacemos nosotros. ¿Y entonces qué le quedará? Pues otra de sus propuestas derribada en llamas. Uno pensaría que al menos los alemanes habrían aprendido algunas duras lecciones históricas con este keynesianismo militar como modelo de crecimiento. ¿Pero por qué? Sí. Bueno, iba a decir que uno esperaría que hubiera más oposición. ¿Tienes alguna prueba de que el establishment alemán aprenda de la historia? Porque yo no he visto ninguna. De acuerdo, tienes razón en eso. En fin, muchas gracias por dedicarme tu tiempo un sábado. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Glenn Deason.